Buenas compañeros, mi nombre es José Miguel Conde de Ingeniería de Petróleo. El tema a tratar es sobre la ecuación de Clausius-Clapeyron en el área o en la materia de gasotecnia. A continuación, en las diferentes diapositivas vamos a observar de qué se trató para la historia y para los gases esta ecuación. Como introducción principal tenemos que en el siguiente informe basado en la ecuación de Clausius-Clapeyron se hará una breve contextualización histórica de qué fue la ecuación para el área de los gases, de quién fue que la redactó, quién la desarrolló y qué problema ayudó a resolver en esta área, así como también cuál fue el mayor aporte. Cabe destacar que dicha ecuación es definida como es una forma de caracterizar el cambio de los gases entre el líquido y el sólido basándose en un diagrama de presión versus temperatura. En la siguiente ecuación podemos observar que la ecuación Clausius-Clapeyron es la ecuación fundamental en el estudio de las transiciones de fase de primer orden. Esta ecuación proporciona la pendiente de la curva que consiste de dos fases en el equilibrio en el diagrama presión-temperatura. En la siguiente ecuación podemos observar que la ecuación Clapeyron relaciona P, que simboliza la presión de vapor de una sustancia pura, con T, que simboliza la temperatura absoluta, como lo pueden observar en la imagen. En un poco más de historia, ¿quién fue Benoit Paul Émile Clapeyron? Nació en 1799 y murió en 1864. Fue un ingeniero francés que contribuyó a los aspectos termodinámicos de las máquinas de vapor. Y Rudolf Julius Emanuel Clausius nació en 1822 y murió en 1838. Físico alemán que trabajó principalmente en la electricidad, la teoría cinética de los gases y la termodinámica. La ecuación relaciona la dependencia de la temperatura y la presión de vapor de un líquido con el vapor con el de evaporación. Clausius introdujo esta modificación a la ecuación de Clapeyron luego de aproximadamente 30 años, con el fin de mejorar la versatilidad de la expresión. En la siguiente diapositiva podemos observar de qué trata la ecuación. En primer lugar, la ecuación de Clausius-Clapeyron se puede usar para estimar la presión en función de la temperatura o para encontrar el calor de la transición de fase a partir de las presiones de vapor o de temperatura. La ecuación de Clausius-Clapeyron es un nombre relacionado con Rudolf Clausius y Benoit Émile Clapeyron. La ecuación describe la transición de fase entre las dos fases de la materia que tienen la misma composición. Otro punto a tratar es que también es en un cambio de fase líquido-vapor, tanto aquí ven son positivos, por tanto la pendiente de la línea de equilibrio líquido-vapor es positiva. Lo mismo sucede con la línea sólido-vapor. De esto es lo que trata esta ecuación. En la siguiente diapositiva podemos observar en la gráfica un cambio de fase de sólido-líquido, donde H es positivo y en general B también, en la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de esta línea también será positiva. Existen, sin embargo, algunas excepciones, como el H2O, GA o BI, debido a una disminución de volumen que sufren estos componentes al fundirse. En estos casos, la pendiente de la línea de equilibrio sólido-líquido será negativa. En cambio, de fase sólido-líquido, B es mucho menor que en los cambios de sólido-gas o líquido-gas. Por esta razón, la pendiente en el primer caso es mucho mayor que en los últimos. En la siguiente diapositiva podemos observar en qué fue la aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius solo es aplicable para obtener la presión de vapor de un sólido líquido o un líquido a una cierta temperatura, conocido otro punto de equilibrio entre las fases. Esto es así porque para llegar a esta expresión desde la ecuación de Clapeyron se hace la aproximación de despreciar el volumen molar del sólido o del líquido frente al del gas, que además se supone que comportamiento idea. En la próxima
diapositiva podemos observar qué problema resolvió esta ecuación de Clausius-Caprio. El primer problema fue que al momento de entrar al área de la termodinámica, dicha ecuación ayudó a deducir el cálculo de presión de vapor en un sólido o un líquido a una cierta temperatura, conocido otro punto de equilibrio entre las fases. También se utilizó para predecir dónde se va a dar una transición de fase, logrado así un avance importante en el área de las presiones y temperaturas. Esta ecuación también ayudó a describir transición de fase entre dos de las fases de la materia que tienen la misma composición. Es decir, que esta ecuación en sí ayudó a deducir el cálculo de presión de vapor de un sólido o un líquido en una cierta temperatura. Muchas gracias por su atención.